Como salchicha con calma, chicha, en helicóptero cree volar. 32 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya veo algunas canitas por ahí. Es tu perrito que ya tiene unos cuantos años y vos lo mirás con una ternura infinita y de pronto cuando decís, ya está muy grande, pega un salto y sale corriendo como loco. ¿Qué tal, María Nieves? ¿Cómo estás? Hola María Rita, buenas tardes a toda la audiencia, a tu equipo de la radio, por supuesto. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes y bueno, cada vez compartiendo temas nuevos como para ayudar a nuestra audiencia a relacionarnos y comprender cada vez mejor a nuestros animales, que es el objetivo, ¿verdad? Claro que sí, desde el primer instante, desde la primera frase que vos dijiste, ya no me acuerdo qué fecha fue, que pasaron varios lunes, yo ahí entendí, y hago hincapié permanentemente, que uno puede tener muy buena voluntad, pero a veces mete la pata y va por rumbos que son exactamente lo contrario a lo que tenemos que hacer, observar, y no actuamos en consecuencia. Por eso siempre estas charlas y todo lo que nos brindás, María Nieves, es súper bienvenido. Tiene muy buena repercusión este espacio. Y bueno, justamente yo le comentaba a los oyentes, los que siguen el programa o lo han visto en las redes sociales, nos vamos de un extremo al otro. El lunes pasado era el caso de los chiquitines que a veces ni siquiera han abierto los ojitos, los perritos, los gatitos, y ahora nos vamos a aquellos perros y gatos que, bueno, a lo largo de los años hemos estado observando, ya se nota que son perritos o gatitos ancianos. Y la pregunta básica, porque parece un poco una tontería, pero bueno, ¿cuándo más o menos un perrito o un gatito se puede considerar que ya es anciano? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? Mira, María Rita, en los perros hay una diferencia un poquito más marcada justamente por las diferencias anatómicas y genéticas que hay entre las diferentes razas, ¿no? Vos podés tener un pincher, podés tener un gran danés y en el medio todas las tonalidades de grises. Entonces, cada uno de ellos tiene sus características genéticas y anatómicas. En general, las razas pequeñas, cuando nos concentramos en los perritos más pequeños de tamaño, envejecen más lentamente y por lo tanto van a vivir más años. Y esto sucede inversamente con las razas más grandes. ¿Y por qué? Porque, a ver, anatómica y fisiológicamente, por un par de cuestiones, tardan más tiempo en crecer, en llegar a la edad adulta, pero luego envejecen más rápido. Entonces terminan teniendo aproximadamente una esperanza de vida equivalente a 2/3 de lo que sería un perro más pequeño. Claro, sí, sí. Muchos oyentes deben hacer memoria, deben mirar a su alrededor y saben perfectamente, lo ven a diario que eso ocurre. Mira, aproximadamente, viste que siempre estaba como así el mito o la creencia popular de que un año de la vida de un perro equivalía aproximadamente a 7 años en la vida de nosotros, de los humanos. Se vive diciendo eso, lo viven comentando, sí. No es tan así, porque así como pasa con los perros y los gatos, viste que en la charla que tuvimos pasada, por ejemplo, las 3 primeras semanas de vida tienen un crecimiento exponencial y un desarrollo cognitivo impresionante, los perritos y gatitos, y lo mismo pasa con nosotros en los primeros años de infancia. Entonces, en razas tan diferentes de perros, lo que podríamos hacer una equiparación en líneas generales es que al primer año de vida, es decir, cumplidos los primeros 12 meses de edad, aproximadamente los perros de todas las razas van a tener aproximadamente 15 años en vida humana, van a ser los plenos adolescentes con todas las energías, las hormonas destapadas y todo lo que conocemos de un chico o chica de 15 años. Pero a partir de los 8 años o a partir de los 6, 8 años de edad, ahí la cosa cambia porque vos vas a tener que las razas más pequeñas de perros, por ejemplo, supongamos 8 años de vida. Las razas más pequeñas de perros van a equivaler a una persona de 48 años, las de tamaño intermedio más o menos de 50, 52 años, y las razas más grandes ya van a tener 56 años.
Y si vos hablás, por ejemplo, de un perro de 11 años, las razas más pequeñas van a equivaler más o menos a 60 años, las medianas a 65 y las más grandes a 72 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a partir de los 9, 10 años, los perros de raza más grande van a tener aproximadamente 10 años en vejez más que los perros de raza pequeña. ¿Se entiende? Por eso la expectativa o esperanza de vida en los perros más grandes es menor. Claro, incluso hay muchísimas personas que te comentan que tiene yo digo pequinés, es una forma de decir, esos chiquitos, puede ser, sí, puede ser un caniche, puede ser cualquier perro que sea pequeño o chico, Tal y cual. tienen esas anécdotas familiares que vivió muchísimos años el pulgui, suponete, y te cuentan y te muestran fotos y son perros chicos, ¿no? Sí, Tal cual. claro, sí. Sí. La genética es muy importante, pero, a ver, en líneas generales, tanto un gato como un perro se dice que entran en edad de vejez, se los considera gerontes a partir de los 8 años en adelante, a pesar de todas las características que dijimos hace un rato, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que tener en cuenta que no es menos importante esto, que no solamente importa la genética, dentro de lo cual viene involucrada la raza de perros, gatos, sino que tiene que ver un poco toda la alimentación que recibió a lo largo de la vida, qué calidad de alimentación recibió, qué calidad de cuidados recibió y qué condiciones ambientales tuvo de crianza. Condiciones ambientales nos referimos solamente el hábitat, el lugar geográfico en donde se crió ese animal, y con eso nos referimos, ¿es un perro de campo? ¿Es un perro que vivió cómodamente adentro de un departamento con la temperatura y humedad controladas? Claro. Son perros y gatos que recibieron amor toda su vida, son perros y gatos que recibieron palos toda su vida. Entonces, todos estos contextos o factores van a determinar de la manera y la forma en la que ese animal va a envejecer, como todos los seres vivos, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Eso te iba a decir con respecto, sí. Es muy común, vos me vas a decir si voy en buen camino. Muchas veces, cuando se rescata un perrito, hay gente que dice, no, debe ser muy viejo porque tiene pésima dentadura. Y después se da cuenta que no es tan grande, sino que la dentadura está horrible, en muy malas condiciones, pero no por la vejez, sino por la calidad de vida que vos señalás. A lo mejor vivió a la intemperie años. ¿Puede ser eso? Sí. Sí, bueno, la salud dentaria, si hay algún odontólogo que nos está escuchando, está correlacionada íntimamente con muchas otras cuestiones, por ejemplo, que el aparato circulatorio funcione bien. Aunque parezca mentira, la incidencia de caries está directamente relacionada con futuros problemas cardíacos, porque las bacterias y los microorganismos que afectan las encías van a determinar problemas cardíacos a futuro. Entonces, siempre hay que observar al cuerpo del ser vivo en un todo, ¿no? Entonces, obviamente que la salud dentaria va a tener que ver con, ¿recibió cuidados ese animal? ¿Qué tipo de alimentación recibió en calidad y en cantidad? ¿Esa alimentación dañó los dientes? ¿Protegió los dientes? Etcétera, etcétera. En líneas generales, sí, vos vas a observar que a partir de los 6, 7 años, si recibió una alimentación más o menos acorde a cada etapa de la vida, con todos los nutrientes necesarios y demás, vamos a ver una acumulación excesiva de sarro, de placa bacteriana, y que finalmente los dientes van a empezar a caerse, pero también tiene mucho que ver con lo que hablamos antes, María Rita. ¿Qué factores de crianza rodearon a ese animal durante todo su crecimiento, verdad? Exacto. María Nieves, yo no sé si es prejuicio, yo me autodenomino labradora, porque viste que uno siente que el labrador es como un cachorro añoso, es como que no madura nunca. Yo por eso me siento identificada. Y el Cocker Spaniel también. Ah, mira, bueno. Viste que el Cocker también tiene mucho de ese temperamento. Y uno se pregunta, es una cuestión, porque hay muchos perritos
o perritas que en la familia son la criaturita, entonces tienen varios años y siguen teniendo a veces esa actitud como de tan juvenil. Ujú. Eso, nosotros contribuimos a eso, ya viene como una cuestión genética. ¿Cómo es la vejez de un perrito? Porque nosotros, como yo recién decía, pero quiero lo comento con todo respeto, por favor, pero muchas veces la persona con los años, por distintas razones, se pone un poco fastidiosa, hay roces, hay como una incertidumbre, un desasosiego entre los miembros de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, pareciera que con un perrito no te causa eso. Es como que lo ves canoso, lo ves menos ágil. Entonces mi pregunta es, ¿un perrito también sufre el tema del correr de los años a nivel mental? No sé si lo que pregunto es muy estúpido. Tiene No, también... no es muy estúpido, al revés, es sumamente, es un punto muy sensible que decidiste tocar, María Rita, me parece bárbaro esto. Acá podríamos retroceder un poquito a charlas previas que hemos tenido respecto a, bueno, insistir en que aprendamos de los animales, en que ellos tienen coherencia desde que abren los ojos a la mañana temprano y los cierran cuando se acuestan, en cuanto a que lo que piensan, lo que sienten y lo que expresan van en una misma línea. Entonces, cuando van pasando por las diferentes etapas de su vida, ellos van aceptando cada etapa de la vida, con todo lo que viene esa etapa de la vida. En la naturaleza, si vos observás los grupos de animales que viven como grupos en especies sociales, generalmente los viejos son cuidados, atendidos por el grupo, van a cazar y le traen el alimento a él y demás. Pero los mismos viejos, en algún momento de su vida, cuando ya se sienten que no sirven al clan o a la manada, ellos solitos se separan y se van a morir al fondo de los bosques. ¿Sí? Con una aceptación en su naturaleza, y fíjate que muchos grupos aborígenes de nuestra especie hacen lo mismo, los esquimales hacen lo mismo. Los esquimales, sí, claro. Entonces, nosotros en toda nuestra sociedad occidental tenemos ese pensamiento. Primero, antes los ancianos eran muy respetados, se les pedía su palabra, su opinión, eran una fuente de sabiduría, y hoy tratamos de descartarlos cuanto antes. Es espantoso, ¿no? Sobre todo en las sociedades occidentales. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos miramos y nos vemos la primer cana en el espejo, la gran 7, lo primero que hacemos es taparla. Que no se me note que estoy empezando a envejecer porque me van a sacar del sistema. Entonces, es una opinión muy personal la que te voy a dar, pero dentro del tema del comportamiento humano tiene que ver también en que nosotros nos ponemos, siempre hay un dicho muy gracioso que yo suelo repetir, en que cuando nos volvemos viejos, volvemos a ser niños otra vez, pero sin la dulzura. Exacto. ¿No? Sí. Volvemos a usar los pañales, el andador, pero dejamos la dulzura que tenían los niños. Es porque nos cuesta aceptar esta etapa que estamos transitando por la vida. Nos enojamos con nosotros mismos y con las personas que tenemos alrededor, porque no nos salen las cosas que podíamos hacer antes, no nos podemos desenvolver de manera autónoma como lo hacíamos antes, entonces nos peleamos con nosotros mismos y nos peleamos con el entorno. Esto que vos hablás de los perros y los gatos, ellos son paz y amor porque están todo el tiempo aceptando cada día que les llega a su vida y cada etapa de su vida como que es parte de la vida. ¿Sí? Entonces, a lo sumo, lo que sí vamos a observar en cuanto a conducta es que vamos a observar en los animales, por ejemplo, una lentitud en obedecer, ya no nos obedecen tan rápido como antes, pero ¿por qué? Se empiezan a quedar sordos, se empiezan a aparecer cataratas, que en el perro es como más evidente, ahí nos vamos dando cuenta que pierde la vista, le mostramos la cosa y le decís, pero sos pavote, ¿no ves lo que te estoy mostrando? El juguete, la comida está acá, ¿no ves? Está acá, le gritamos. El perro no entiende por qué lo estamos gritando, porque a lo mejor ya tampoco nos escucha bien, ¿sí? Claro. O pueden demostrar cada vez menos ganas de salir de casa. Un perro que antes quería salir 2 o 3 veces por día de casa, ahora a lo sumo va a querer salir menos veces de casa.
¿Pero por qué? Porque, ¿qué es lo que acompaña con la vejez? La máquina no nos responde como antes. Exacto. ¿No? Esas canitas que vos decías al comienzo del programa que empezás a observar, las canas, la piel que se va tornando más grisácea, la piel menos elástica, podemos observar una creciente delgadez, Sí. ¿no? Vemos cómo en los perros y gatos, en una edad senil avanzada ya vemos que el cuerpito mismo se va consumiendo. Sí, en la porque, cadera sobre todo. Exacto. Bueno, la displasia de cadera, Mm. esto es típico también, sobre todo en razas específicas de perros. Sí. Se arma toda una cadena acá, María Rita. Por ejemplo, el cuerpo nos deja de responder como hacía antes. Empezamos a tener dolores musculares, dolores artrósicos, displasia de cadera. El perro o el gato no tienen tantas ganas de andar correteando tantas horas por día como hacía antes. Entonces, ese es el primer signo en el que nosotros podríamos prestar atención. O a lo sumo antes hacíamos una caminata de 1 hora con nuestro perro en los paseos diarios cada vez que lo sacamos, y ahora vemos que más de media hora el tipo está agitadísimo, Sí. que necesitamos volver a casa porque el tipo nos preocupa de la manera que empieza a respirar o que se empieza a agitar, ¿sí? Vamos a notar una movilidad rígida, menos precisa. Si nosotros tenemos gatos en casa, vamos a notar que al estante de la biblioteca que antes saltaba con un salto perfecto, ahora puede ser que llegue a la mitad y se desbarranque en el piso y aterrice de muy mala manera en el piso, ¿no? ¿Ellos se ponen límites, María Nieves? Y sí, porque se los pone el dolor, María Rita, igual que Eso. nosotros. Ah, sí, sí, sí. Igual que nosotros. Empiezan a tener todos estos dolores artrósicos, musculares, lo vamos a ver incluso que hay determinadas articulaciones que se van a empezar a deformar. Y muchas veces en el tema de la conducta, al mismo tiempo que ellos necesitan más cariño, más atención, lo que vamos a notar es que lo vamos a notar sí en contextos determinados como más cascarrabias, en el tema de toqueteos bruscos, juegos bruscos. ¿Por qué? Porque les empieza a doler el cuerpo. Claro. Sí, sí, cuando uno vulgarmente dice no quiere Lola, ¿viste? Cuando, Exactamente. Ahora, María Nieves, y vamos a imaginar una familia o una persona que tiene 2 o 3 perritos y hay diferencia de edad. ¿Cómo es el vínculo de los más jóvenes con respecto al más viejito? Lo pregunto porque los seres humanos, por lo menos en el occidente, no sé si en todo el occidente, porque yo que soy fanática de las series escandinavas, veo mucha gente con sus años que está trabajando en negocios, en supermercados, en distintos, hace distintas actividades. No en otros países, menos en la Argentina. En la Argentina a cierta edad ya, viste, como que te miran como diciendo, ¿qué haces acá? Es re hostil el ambiente en parte de Latinoamérica. Sí, sí. ¿Qué pasa en un hogar con, vamos a mirar, 3 o 4 perros? ¿Cómo es la conducta de los más jóvenes con respecto al perrito viejo? Mira, María Rita, esto creo que también en el tema de perros lo hablamos. Te acordarás que en una manada, hablando específicamente de perros, siempre el mayor es el alfa. Exacto, sí. Ahora bien, entonces, como familia, si nosotros tenemos una escalerita de 3 perros con 3 edades diferentes, siempre el más grande tiene que ser el alfa. Acordémonos de darle de comer primero, cuando termina de comer le damos de comer al segundo, después le damos de comer al más joven, al más hinchacocos, al que tiene más energía. Tenemos que observar cómo están las relaciones en casa, porque en la medida que podemos llegar a observar, a veces, si nosotros no metemos la pata y no intervenimos, lo natural es que al más viejo se lo siga respetando y a lo sumo el del medio pase a ser alfa y el más grande se deje de hinchar, acepte su situación y se vaya como retirando de a poquito el solito. Claro, deja espacio. Empieza a dejar espacio. Nosotros, por ejemplo, en gatos lo que vamos a observar en signos sutiles también, ponele que tenemos 2 o 3 gatos en casa, entonces uno de los primeros signos de, bueno, termino con perros, entonces vos podés tener esas cuestiones, que haya un apartado en paz de este perro más viejo,
en donde vamos a tener que seguir atendiéndolo con todo cariño, pero también entendamos que la naturaleza muchas veces, uno de los dos más jóvenes, que lo normal sería el que está en el medio de edad, reemplace en jerarquía al más viejo. Y el más bebé, por más que sea adulto, siga siendo el más hinchacocos y el orejón del tarro. Tendríamos que prestar atención si empiezan a surgir peleas entre ellos, porque es probable que se estén rearmando las cuestiones jerárquicas ahí, y tenemos que prestar atención a cómo terminan esas peleas. No intervengamos, dejemos que la naturaleza sigue su curso, y cuando vemos que entre ellos se establece un nuevo orden de jerarquías, hay que respetarlo. Exacto, ¿Sí? Eso lo deciden ellos. Eso lo deciden ellos, porque en la medida que nosotros metemos la pata y decimos, ay, mi corazón, mi chiquitito, voy, supongamos que tenemos el labrador de 1 año, que es el más chiquito de los 3, les damos la comida primero, vamos a provocar pelea entre los 3. Seguro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso que ya charlamos otra vez, sería bueno que lo respetemos, porque la naturaleza decide un poco la forma en que se manejan los grupos naturales, sobre todo si esos 3 perros son del mismo sexo. Claro. Cuando hay machos y hembras, la relación es más armónica, y a veces las jerarquías quedan un poco más perdidas, si se quiere, ¿no? Pero es importante esas cuestiones. Y los animales, sobre todo los perros, establecen muchísimo las jerarquías con el alimento, con el orden en el que van a comer, y además con los sitios de descanso. Siempre los alfas van a dejar los mejores sitios de descanso. ¿Sí? Claro. Eso ya lo habíamos hablado la otra vez. Y ahora, por ejemplo, ¿qué podemos notar en gatos? En gatos, en cuanto a interacción dentro de una casa, vamos a notar que donde hay bandejas sanitarias, vamos a notar a veces que el más viejo puede empezar a ir, que eso lo podemos controlar a veces mejor, muchas más veces a la bandeja. Bueno, lo mismo que pasa con perros viejos, porque ya no tienen la retención de esfínteres y necesitan ir más veces a hacer pis, lo lógico. Pero un indicio muy común de gatos de edad avanzada es que cuando conviven con gatos más jóvenes, por cuestiones de volverse más toscos o por cuestiones jerárquicas, de que el gato de edad del medio los empezó a superar en jerarquía, el viejo no se anima más a entrar a la bandeja a hacer pis y caca. Entonces podemos notar que el viejo empieza a hacer sus necesidades afuera. Ojo con esto. Acá hay una cuestión de comportamiento que el animal nos está mostrando una situación. Ya en la charla de gatos también aclaramos, María Rita, que donde hay más de un gato en la casa tenemos que tener más de una bandeja sanitaria. Cuando tenemos múltiples gatos, ni hablar. Pero si este no fuera el caso, por favor, propietarios de gatos, agreguen más bandejas sanitarias, una específicamente para el gato viejo. ¿Sí? Otra cuestión, a veces los gatos también empiezan a hacer las necesidades afuera, pero porque empiezan a tener, que ya lo hablamos antes, problemas de cistitis, y necesitan mostrarle el color de la orina al propietario, y van a orinar afuera para que se vea el color diferente de orina. ¿Sí? Los gatos, cuando se ponen viejos, tienen 3 problemas principales. Las uñas les empiezan a crecer más gruesas, que también pasan los perros, y con una frecuencia mucho mayor, por eso hay que recortárselas más seguido. Empiezan a perder los dientes muy rápido, vamos a notar gingivitis de golpe y que los dientes se pierden, que eso a veces en el perro tarda un poquito en llegar, en el gato se adelanta. Y problemas renales son el dolor de cabeza de los dueños de gatos viejos. Tal cual, Problemas de riñones terrible. Y una de las primeras manifestaciones es cuando empiezan a orinar donde no deben. Entonces, en lugar de prestarles atención y llevarlos al veterinario, empezamos con los gritos, con los retos, y el gato se estresa al doble, ¿no? Sí. Creemos que es una cuestión de capricho, de pequeña Me lo hace tiranía. a propósito. Lo hace a propósito, exacto. Tal cual. Exacto. Tal cual. María Nieves, cuento una pequeña anécdota. Dale. Y resulta que cuando yo tenía la guardería, no es que la haya cerrado, pero bueno, con la pandemia y todo, y con mis actividades prácticamente no tengo trabajo de guardería. Pasaron muchísimos perritos, muchísimos. En una oportunidad, una profesora jubilada divina, Estela Medina de Galvariz, me dice que viajaba y que me dejaba su perrito, un Shih Tzu llamado Pipu,
Entonces, Ujú. bueno, digo, sí, como no, le digo, yo lo voy a sacar a pasear, bla, bla. Bueno, cuando llega, era un perrito en extremo viejito, muy viejito, que a mí me dio un sacudón por la responsabilidad, porque realmente era muy, muy viejito. Mm. Divino, súper bien cuidado, 10 puntos por parte de Estela, pero el perrito era muy, muy viejito. Se notaba en su carita, se notaba en su desplazamiento, la forma de caminar. Bueno, Ujú. yo con toda la paciencia, por supuesto no lo saqué a pasear, sino que él caminaba todo lo que él quería, él buscaba su ritmo, buscaba sus momentos, comía Ujú. muy bien, hasta que aparecieron, no me acuerdo ahora si eran 3 o 4 entre caniche y una perrita que es tipo Yorkshire, y a los 4 o 5 días el Pipu parecía Usain Bolt, porque andaba de acá para allá, era comiquísimo en su estilo, no es que rejuveneció 100%, pero era otro perrito. Ajá. Andaba de acá para allá, estaba como rejuvenecido. Nos dio mucha risa a todos. Incluso Estela me comentaba que estaba re feliz. Bueno, ¿pasa eso? ¿O era porque era un territorio neutral? No era su casa. Ujú. Muy buena pregunta, Rita. Acá también hay un punto importante. Es probable que haya demostrado mejor aceptación porque no era su casa. Claro. Generalmente, cuando, viste el comentario que hicimos hace un rato de que ya no quieren más Lola, Exacto. generalmente, cuando nosotros estábamos pim pam pum en la convivencia, pasan 10, 11 años, perro y gato, todo lo que es la convivencia íntima, el cariño, nos cuesta darnos cuenta que el tiempo pasa para ellos mucho más rápido. Ujú. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando vemos la primer cana. Entonces ahí de golpe nos agarra la depresión. Es como que, ay, se me va a morir mañana. Y Sí, empezamos sí, con esa sí, cuestión. sí, 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 El sí. perro y el gato nos miran como diciendo, ¿qué te pasa? Si Claro. estoy bien, estoy bueno. ¿Cuál es? Claro, ¿cuál es? Entonces, tenemos la mala costumbre, como hablamos siempre, ¿no? De no disfrutar cada etapa y no vivir en el presente. Y ya lo estamos enterrando. Mm, Cuando en realidad a lo mejor tiene 6 años. mm. Le falta la mitad de vida por delante. Sí, tal Entonces, cual. cuando llega así a hacerse más viejito, nosotros decimos, no, es que lo veo tan solito, tan abandonado, que le traje un cachorrito de 45 días, un cachorro de Mm, labrador, imagínate. mm. La mayoría de las veces, no te voy a decir siempre, depende el estado general y la condición de ese perro o de ese gato viejo. Puede haber buenos finales, pero hay otros en los que logramos estresarlos peor. Claro, lo contrario. Porque, Ujú. exacto, no quieren más Lola. Entonces, ya no se pueden mover como antes, un cachorro es muy demandante, sobre todo porque también tenemos la costumbre muchas veces de que ahí se lo di para que se entretenga, o sea, como que sea un juguete vivo y que él lo eduque. Mm, El perro y el gato viejo no quieren saber nada, quieren comer cosas ricas y poco, quieren acostarse, no tienen el control remoto para cambiar la tele, ¿no? Pero mm. empiezan con esas alteraciones de sueño, lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos ponemos viejos, que hacemos esas dormiditas intercaladas cada 2 o 3 horas, nos quedamos dormidos durante media hora. Che, abuelo, te quedaste dormido Mm, viendo la serie, me dijiste que no te ibas a dormir. No, 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 si la estaba viendo. típico. ¿Viste el Sí, clásico? sí, 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 sí. Perros y gatos pasa lo mismo, vamos a notar que duermen con mayor frecuencia y en dormiditas cortas, pero se empiezan a aislar cada vez más del entorno. Entonces, puede salir bien, pero a veces no tanto. Mm, Entonces, si vamos a llevar un cachorro a casa, tenemos que estar muy atentos de hacer la educación jerárquica temprana del cachorro en las charlas que hablamos previamente sí, nosotras, sí, Rita, sí, y sí. asegurarnos de que sí sea un final feliz y logremos realmente aumentarle la calidad de vida a ese animal Claro. viejo que tenemos en casa. Si lo hacemos bien nos puede salir fantástico, pero no llevemos un cachorro a casa con la excusa de, no, es que en realidad Bobby está ya muy viejito y necesita a alguien, cuando en realidad, inconscientemente, ¿por qué estamos llevando un cachorro a casa? Te pregunto a vos, Rita. Pero como reemplazo. Reemplazamos un clavo con otro, Sí, ¿no? yo conozco mucha gente que, y a lo mejor no lo hace de manera consciente, yo creo que sí, quiere, no quiere tener un vacío.
Ujú. me parece a mí. Exactamente. Eh, Y muchas veces ese animal viejo no escucha, muchas veces ya está ciego. Lo último que pierden es el olfato, mm, pero lo terminan perdiendo. Se apegan terriblemente al dueño, están con miedo, porque a veces nosotros vamos a notar que se levantan, tardan 5 minutos en estirarse y levantarse de la cucha, se levantan, ¿no? Caminan 3, 4 pasitos y nosotros notamos que se quedan quietos mirando al vacío. mm, Vení, vos, vení, pero si eh, vení. No saben a dónde ir porque se desorientaron completamente. Les pasa lo mismo que a nosotros. Entonces, nuestra única referencia somos nosotros y empiezan a temerle a todo lo otro. Pasa mm, lo mismo que con nosotros, Rita. claro. Demencia senil y Alzheimer, hay versiones en animales. Mm, Entonces, sufren muchísimo y a veces incorporar un ser vivo con tanta vitalidad y nosotros no hacernos cargo, dejárselo al animal anciano en ese estado, muchas veces no vamos a obtener un final feliz. es una Entonces, tortura. sí, Es, ojo con esas sí, decisiones, sí, ¿sí? sí, sí, Ojo, sí, 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 es sí, bastante habitual a veces que vos decís, bueno, sí. en el caso que yo observaba en la guardería, Pipu fue un extremo, porque era muy, muy viejito, y anduvo re bien. ¿Por qué? Porque estos perritos que iban siempre no se metían con él, por suerte. O sea, Ujú, hacían la suya y perfecto. él es como, bueno, no sé, eso ya es un mambo mío, como que los observaba y como que se sumaba, pero hacía la de él. Y en este caso anduvo bárbaro, fue genial, pero siempre me pregunto qué sentirá un perrito que ya tiene sus años y que le traen encima del mismo sexo, le traen un Bueno, machito. sí. Ese es un tema. A Ujú, veces conviene traer otro sexo, mm, conviene traer otra raza, un mestizito, conviene mm, traer o un gatito, si se mm, quiere, o hacer como un poco intercambio, pero si nosotros lo conocemos de toda la vida, vamos a saber muy en el fondo de nuestro corazón si ese perro va a andar mejor con o ese gato viejo mm, va a andar mejor con una compañía de un bebé en esta etapa de su vida. claro. ¿Mm? Bueno, Porque hay algunos me- animales que envejecen muy bien y hay otros que no tanto, entonces eso claro. hay que respetarlo. Sí, y también me parece, eso lo creo que ya se habló y demás, pero por favor decirle a los oyentes que tengan mucho cuidado con los niños. Mm, Ese es sí. un tema. Yo a veces, vos no sabés lo mal que me pongo cuando me entero, a lo mejor una familia conocida, que el chiquito o la chiquita tiene muchos problemas de conducta y le consiguen una mascota para que se haga responsable. Yo tiemblo, Ujú. tiemblo. Sí, Pero en serio sí, lo sí, digo, sí, me sí, sí, pongo, sí, sí. claro, porque en el discurso de las personas, sea un abuelo, los padres mismos, lo que fuere, es un discurso como que le consiguieron algo, un objeto, le consiguieron un juguete, le consiguieron un entretenimiento. Claro, una especie de chupete como para que se Exacto. entretenga la criatura en lugar de ellos dedicarse a ponerle los límites que corresponden, Sí, ¿no? sí, Y sí, educarlo sí. realmente como Mm, corresponde. No, no vas a lograr que tu hijo mejore la conducta forzándolo a interactuar con otro ser vivo porque no sabes qué puede pasar de ahí. Sobre todo exacto. cuando los dejan solos, ¿no? Que eso ya Mm, hablamos en otra pero charla también. sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Entonces, lo que sugerís, María Nieves, es que, ya que lo conocemos a nuestro perrito, nuestro gatito, y van pasando los años, mucho respeto hacia hacia esa, a ese perro o ese gato que tiene sus años, que necesita su espacio, que necesita su timing, ¿verdad? Totalmente, Mm. totalmente. Mira, en líneas generales, bueno, aumentar un poquito la frecuencia de la visita al veterinario también, porque viste Mm, que con esto, los típicos problemas que se van a presentar tanto en perros como en gatos son problemas cardíacos que vamos a observar o problemas respiratorios que lo que dijimos antes, ¿no? Se agitan cada vez más,
en paseos cortos, empiezan a toser, Ujú. que eso también es un signo indirecto de problemas cardíacos, no solamente del aparato respiratorio, Claro. o los problemas renales que acusan ambas especies. Sí, 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 sí. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es, bueno, específicamente en el perro, porque viste que los gatos duermen en varios lados, Sí, pero viste que los perros tienen asignadas un sitio sagrado de descanso. sí. Tenemos que tener en cuenta para el caso del perro de cuando se van poniendo viejitos que empiezan a tener estos problemas de delgadez, displasia de cadera, movimientos más rígidos, acomodarle un poquito más la cucha, ¿sí? Ah, Darle sí. una superficie mucho más mullidita, ponerle otra mantita más, una almohada vieja, un colchón viejo, porque vamos a notar que en ese perro se van a formar callosidades o úlceras en los lugares donde apoyan al suelo, Mm, porque ya no tiene grasita como para protegerse ese cuerpito, ¿sí? Que la exacto. cucha esté alejada de corrientes de aire, o sea, son cosas, a lo mejor es una pavada lo que estoy comentando, pero hace un poco a la salud y al bienestar de ese animal, ¿sí? Por No supuesto. dejemos de hacer los paseos diarios, pero los paseos diarios tienen que ser, si antes duraban 1 hora, ahora van a durar media hora, Claro, ¿sí? claro. El perro necesita seguir explorando, seguir relacionándose con los congéneres. Mira, si antes recomendábamos, María Rita, collar y correa, ahora ni te cuento. Porque Claro. el perro que está sordo, que está ciego, que no tiene olfato, cruza directamente la calle, como vos comentabas recién lo del labrador, y se lo Ah, lleva puesto un auto, sí, 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 sí. Vos sabés ¿sí? que es algo que no lo puedo comprender. No lo puedo No, comprender. no, es una cosa, sí, específica. Otra cuestión que me gustaría mencionar también es ojo al piojo con el tema de la alimentación. La alimentación hay Mm, que cuidarla toda la vida. La ventaja es que ahora con los alimentos balanceados, viste que hay alimentos balanceados específicamente formulados para perros y gatos diabéticos, que sí, de tienen todo. alergias de piel, a los que se le Sí. cae el pelo, para controlar la obesidad, para controlar problemas renales. Todo. Entonces, Renal, urinario, realmente, todo, sí. claro, una vez que tenemos el diagnóstico, el veterinario dice, bueno, le tenés que dar alimento renal a tu gato de acá que se muere, listo, Ujú. ya sabes, lo tenés solucionado. Pero lo que hay que hacer con los viejos es, como empiezan a perder los dientes, empiezan a sentir dolor, van a ser como más mañosos a la hora de comer. Vamos a notar que se vuelven como más exigentes con la calidad de la comida, con el tema de la presentación de la comida. Entonces hay que tener paciencia, Mm, porque si no pueden masticar bien, van a tragar la comida entera, van a tener problemas digestivos, mm. ¿sí? Entonces, pueden pasar dos cosas, o van a dejar de comer, o van a tragar rápido, porque van a empezar a comer como cocodrilos, porque no pueden masticar por el dolor que les genera los dientes cariados o como Claro. fuere. Otro problema es que, ¿te acordás lo que mencionamos antes? Si me empiezan a doler los músculos y articulaciones, dejo de hacer ejercicio, no quiero salir. Mm, Si no salgo, no estoy quemando las mismas calorías que quemaba cuando tenía 5 años menos, que claro. en edad de perro equivale a 40 años atrás. Mm, Entonces, ojo, ojo, ojo con la tendencia al aumento de peso en perros y gatos viejos, claro, están más porque esto, sedentarios. claro, esto deviene en problemas cardíacos, en problemas renales o aumentar los que ya tengan de base. Entonces vamos a armar una pelota que va a ser muy, muy, muy difícil de retroceder después, Mm, ¿sí? tal cual. Y otra cosa que me gustaría hablar, que a lo mejor también suena como algo de cotillón, si se quiere, pero para mí en lo personal, Rita, es muy importante, el tema de la relación humano-animal. Es decir, eh, todos nuestros oyentes que se hagan la imagen de alguna persona de tercera edad con la que hayan convivido, ¿sí? Donde hayan estado las 3 generaciones, abuelos, padres, hijos. Entonces, en muchas de las conductas que nosotras estuvimos mencionando para perros y gatos, más de un oyente va a decir, sí, el abuelo, la abuela o la abuela eran iguales en tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces, recordemos con el tema de perderse en el espacio, de empezar a temer a todo, porque empiezan a ver todo como desconocido, viste que empiezan con lo mismo que pasa con las personas mayores, ya no les agrada tanto las visitas, no Ujú. quieren tener tantas visitas, no quieren tanta interacción social. Bueno, ahora la pandemia, una de las cosas que nos frenó es eso, Exacto. pero se apegan muchísimo al dueño. Si antes eran apegados al dueño, ahora se apegan muchísimo porque es
su única bandera de referencia en este plano. Entonces, por favor, prestemos más cuidado, prestemos más atención, aumentemos la interacción con ellos, cepillémoslos a diario, por ejemplo, con un cepillo que nos asegure desenredarle el pelo tanto al perro como al gato. Con esto mejoramos la circulación de la piel. Recordemos que en los animales el pelo no es... Nosotros hicimos diferentes razas de manera artificial por una cuestión estética, porque a nosotros nos gusta el rulito del caniche o nos gusta el pelo lacio del afgano. Pero para el perro original es una capa protectora que me conserva aire adentro y me protege tanto del calor excesivo como del frío excesivo. Entonces, cepillémoslos a diario, suavecito, con un cepillo que permita desenredar el pelo. Esto nos va a permitir controlar cuánto se les está cayendo el pelo, nos va a permitir controlar y hacer revisación diaria de presencia pulgas, alguna dermatitis que haya aparecido, también con la vejez aparecen dermatitis a la alimentación, a condiciones climáticas, etcétera. Y también nos permite, además de mejorar la circulación del pelo, del pelaje, airearlo, que se vea más brilloso, que ellos se sientan mejor, porque recordemos que un perro gato y un perro viejo y un gato viejo no se asean con la misma frecuencia que lo hacían antes. Entonces, ellos se empiezan a sentir como sucios también, necesitan nuestra ayuda. Y otra cosa muy importante, el control del cuerpo diario que nosotros hagamos con mimos, con cepillados, nos va a permitir controlar la aparición de bultos indeseados. Claro. Entonces, detectamos un bulto, urgente al veterinario, porque hay tumores que empiezan a aparecer que son característicos de perros y gatos viejos. Entonces van a aparecer a partir de que este animal se vuelva viejo, por cuestiones hormonales y demás. ¿Sí? Exacto, sí. Entonces, ganamos muchísimo, Rita, o sea, mejoramos la interacción, ellos se sienten queridos, se sienten atendidos ese ratito por nosotros, juguemos con ellos también, hagamos nuestros 15, 20 minutos diarios para jugar con algún juguete. Si lo vamos a dejar solo al perro muchas horas por día, regalémosle un juguete, algún huesito de cartílago para que mastique y de paso los ayudamos a controlar y limpiar el sarro. Todo ese tipo de cuestioncitas para que tanto el perro como el gato se sientan queridos, porque realmente en esta última etapa están muy vulnerables. Muy vulnerables. Muy. Y recordar, por favor, María Nieves, que aunque parezca tan básico, no todo el mundo lo sabe. De hecho, lo aprendí hace unos años, pero ya había tenido perrito. Que las hembritas entran en celo hasta el último momento de su vida, porque hay gente que cree que por la edad ya no van a entrar en celo, las que no están operadas, ¿no es cierto? Sí. Eso es así, porque hay gente que no sabe eso. Sí. Sí, con todo el sufrimiento que acarrea esto, con todos los perros del vecindario que nos trepan el muro, que todo para encontrarse con la perra. Y además incluso vamos a notar que muchas de ellas se les van a hinchar las mamas, que van a agregar gotitas de leche. Vamos a notar que algunas perras incluso empiezan a arrastrar trapos de casa, sacan trapos de la cama y los empiezan a arrastrar, empiezan a formar un nidito y decimos, pero esta está loca, me la preñó un perro y yo no me enteré. Y después resulta que no se preñó nada. Hay que recordar, María Rita, que entre los cánidos, como solamente la pareja alfa es la reproductora, un solo macho y una hembra de toda la manada son los que van a copular y traer crías, el resto de las hembras muchas veces en las manadas de cánidos funcionan como nodrizas. Entonces, la alfa pare, pero las otras hembras acompañan amamantando a las diferentes crías. Entonces, no es que la perra se nos volvió loca, pobrecita, está respondiendo a un instinto natural cuando incluso llegan a producir gotitas de leche, ¿no? Entonces, realmente, si nuestro interés no ha sido y no va a ser tener crías de esas perras, de esas gatas, por favor, castremos antes del primer celo, porque además, bueno, el discurso que damos siempre, que previenen tumores hormonodependientes, que previenen problemas de testículos en los machos, de ovario, de un montón de
de problemáticas, de que se pelean en la calle con cada celo, bueno, todo lo que hablamos en las charlas previas, Sí, María sí, Rita, sí, por ¿no? supuesto, y bueno, y hay campañas para concientizar, hay, bueno, justamente está siempre hablamos del quirófano móvil, Ujú. en fin, de un montón de campañas y de programas que se hacen, que tendría que ser aún más fuertes del municipio, que se hacen Ujú. justamente para evitar eso y la superpoblación y lo que siempre comentamos, claro que sí. Pero el tema Ujú. de la edad, yo lo noto, mucha gente que te dice, no, si esta está re vieja, o te dicen, ¿vos sabés que mi perrita es vieja y entró en celo? Pero obvio, porque bueno, son cosas que a veces no se saben, uno las compara con el tema de la menopausia o con el ciclo de la mujer humana. Y Claro. claro, 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 claro. María Nieves, bueno, la verdad que es impresionante todo esto, es lindísimo de escuchar y bueno, y es todo un tema. Yo por lo menos, Mariela y yo tenemos un PAMI absoluto, porque tenemos Sí, muchísimos perritos que ya son grandes. Y lo claro. notamos y es algo que te da una ternura y yo no sé quién es más vulnerable, si el perrito o nosotras ante esta situación, pero bueno, porque es un mambo nuestro, ¿no? Tal cual. Es un Lo mambo nuestro. importa- lo importante es recordar que ellos están viviendo esta etapa con la naturalidad, en Exacto. lugar de, por ejemplo, cuando vemos que antes se levantaba al toque de la cucha y ahora tarda como unos 15 minutos. Ah, ¿se cortó? Sí, mira lo Mm, viejito que está, festejárselo, ¿no? claro. Vivirlo con otra energía, porque eso realmente cambia la situación energética en casa y ellos van a sentir alegría en nuestra voz. Recordemos también cosas que habíamos hablado antes, Rita, de que nosotros nos comunicamos mucho con la voz, pero la Ujú. frecuencia vibratoria a ellos les llega de manera Exacto. emocional. ¿M? Exacto, exactamente. Entonces, festejar sus pequeños logros todos los días y Ujú. disfrutarlos realmente como si fuera el último día, pero con alegría de haberlos tenido todo ese tiempo, bueno, y agradecerles todo lo que nos dieron, ¿no? Exactamente, no, no, por supuesto que sí, exactamente. Bueno, María Nieves, muchísimas gracias como siempre, la verdad que está buenísimo y le comentamos a los oyentes que si quieren volver a escuchar o a lo mejor una parte que les gustaría, todo el programa o sugerirlo, compartirlo, está en las redes sociales, tanto de María Nieves Alabarces como en mi Facebook y en el de Remis Canino con ese nombre, y el mío que es María Rita Figueira. Así que, buenísimo, María Nieves se encarga de publicarlo. Yo todavía no aprendí, después tenés que enseñarme. María Ah, Rita, antes de despedirme, me mm, gustaría, bueno, agradecerte primero, volver a saludarte esta vez de manera pública por el Día del Periodista gracias, y muchísimas gracias. agradecerte realmente por estos espacios, por la calidad de tus entrevistas, porque una entrevista sale bien también cuando la entrevistadora es buena. Me parece que Goya, realmente es un lujo tenerte en Goya como periodista. La calidad de tus reportajes, lo vi en pocas personas, así que me parece importante destacarlo al aire, porque si bien lo hemos comentado en privado, me gustaría decirle a la audiencia que acá nosotros decimos, Rita, María Nieves, ¿te parece hablar de tal tema? Listo. No Mm, nos ponemos de acuerdo en nada, nos llamamos por teléfono hasta ahora y la cosa fluye sola. Es sí. decir, y las entrevistas no fluirían de manera tan armónica si vos no fueras tan buena periodista y pudiera llevar a cabo conversaciones de manera tan fluida. Así que me tengo el atrevimiento y me permito decir esto al aire porque me parece que en tu día hay que destacarlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, No, gracias. agradecidísima yo y, bueno, en serio, sos muy generosa, pero yo le comento siempre en el otro programa, comento en la radio amiga, lo comento a personas conocidas y demás, que lo único que lamento es no haberme enterado antes, María Nieves, porque para mí es un lujo, me encanta cómo explicas todo, se nota que sos docente, me gusta muchísimo la claridad de conceptos y por supuesto yo te agradezco, pero la agradecida siempre soy yo, así que bueno, el lunes que viene nos reencontramos, ¿dale? Nos reencontramos. Muchísimas gracias. Abrazo a tu equipo ahí en la radio y saludo a toda nuestra audiencia. Hasta prontito. Hasta prontito.